Mi esposa me engañó con su jefe, y mis hijas ayudaron a ocultarlo, así que tomé mi venganza nuclear. Ni siquiera estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto, tal vez para desahogarme. Tal vez para sacarlo de mi sistema, tal vez para encontrarle sentido a todo, porque ahora mismo mi vida se siente como si hubiera sido hecha trizas, y apenas puedo mantenerla unida, durante casi 30 años. Pensé que tenía el tipo de vida con la que la mayoría de la gente sueña. Me casé con mi esposa, Jane. Cuando éramos jóvenes, ella tenía 20 años, yo 22, estábamos en la ruina en ese entonces. Pero éramos felices, construimos una vida juntos desde cero, criamos 2 hijas, Alice y Maddie. Ellas eran todo para mí, mi orgullo y alegría. Alice, mi hija mayor, tiene 26 años. Siempre ha sido la más exitosa, la mejor estudiante de la escuela secundaria. Se graduó como la mejor de su clase en la universidad y ahora se va a casar este otoño con su novio de mucho tiempo. Maddie tiene 24 años, mi hija menor, siempre ha sido la más despreocupada, es dulce, siempre dispuesta a sonreír, y ha sido muy cercana a mí desde que era pequeña. Siempre pensé que tenía una gran relación con ambas. Jane y yo teníamos un buen matrimonio, o al menos eso es lo que yo pensaba, claro. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, problemas económicos cuando las niñas eran pequeñas, discusiones aquí y allá, problemas de salud, pero a pesar de todo, nos mantuvimos unidos. Pensé que éramos un equipo, realmente creía que envejeceríamos juntos, que seríamos esa pareja de ancianos. Sentados en el porche, riéndonos de los días locos cuando éramos jóvenes, la amaba con todo mi ser. La semana pasada, todo se derrumbó, era un día laborable normal. Jane me dijo que saldría a cenar con Alice y Maddie, lo hacen con bastante regularidad, cada 2 semanas. Cena de chicas, lo llaman, es su momento para ponerse al día. Reír y compartir cosas de las que no quieren hablar conmigo, nunca me importó, de hecho. Me encantaba que fueran cercanas, me enorgullecía, como esposo y padre, como si hubiera hecho algo bien al criar una familia que se amaba tanto. Esa noche, Jane se estaba preparando arriba. Yo estaba en la cocina, tomando café y revisando las noticias en mi teléfono, lo recuerdo tan claramente. Su teléfono vibró en el mostrador, no era inusual, recibe mensajes de las chicas todo el tiempo. Especialmente cuando están organizando planes. Sin pensarlo, lo cogí. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, no tenía ninguna razón para sospechar, pero por alguna razón. Abrí el mensaje, era de un número desconocido. No puedo esperar a verte esta noche, me quedé helado. Mi primera reacción fue confusión, esto no podía ser correcto, tenía que ser un error. O tal vez no era lo que parecía. Me quedé mirando el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Mi mente acelerada, finalmente, toqué el hilo para ver el resto de la conversación, lo que encontré me destruyó. Los mensajes no eran largos, pero no tenían por qué serlo, fueron suficientes para decirme exactamente lo que estaba pasando. Los mensajes de texto eran de su jefe, se iban a reunir para cenar. Y era obvio que no era una cena de negocios, el tono de los mensajes era coqueto, cariñoso. Hubo mensajes de texto de principios de esa semana, te extraño, una vez a la semana no es suficiente. Había respondido Jane, yo también te extraño, se me revolvió el estómago. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Esta era mi esposa, mi esposa. La mujer con la que había construido mi vida, la madre de mis hijos, estaba teniendo una aventura. No sabía qué hacer, una parte de mí quería subir las escaleras y confrontarla en ese mismo momento. Pero no pude, estaba en shock, tratando de procesar lo que acababa de ver, necesitaba más información. Necesitaba estar absolutamente seguro. Unos minutos más tarde, Jane bajó las escaleras. Estaba vestida elegante, luciendo hermosa como siempre, me sonrió, me besó en la mejilla y dijo, no me esperes despierto, ¿de acuerdo? Su voz era tan informal, tan cálida, como si todo fuera normal, no sé cómo lo mantuve unido. Pero me las arreglé para decir, diviértete con las chicas, tan pronto como salió por la puerta. Agarré su teléfono y activé la ubicación compartida, nunca había hecho algo así antes. Nunca había sentido la necesidad de espiarla a ella ni a nadie más, pero en ese momento, no me importó. Necesitaba saber la verdad, me senté allí por un rato, mirando mi propio teléfono, esperando que se actualizara su ubicación. Cuando finalmente lo hizo, mi corazón se hundió aún más. No se dirigía al restaurante donde ella y las chicas solían reunirse, iba a otro lugar. Un lugar al que habíamos ido muchas veces en familia. Les envié un mensaje de texto a Alice y Maddie. ¿A qué hora se reúnen con mamá para cenar? Ambas respondieron casi de inmediato. Alice dijo, a las 7, no puedo esperar a verla. Maddie dijo algo similar, estaban mintiendo,
Mis propias hijas me estaban mintiendo, no podía creerlo. No quería creerlo, pero en ese momento, supe que Jane no era la única que me traicionaba. Mis hijas también eran parte de eso. Esperé un poco más, mirando la ubicación de Jane, llegó al restaurante. Cogí las llaves del coche y conduje hasta allí, con el corazón latiéndome con fuerza todo el camino. Cuando llegué allí, aparqué afuera y miré por la ventana, no me tomó mucho tiempo encontrarla. Estaba sentada en una mesa cerca del fondo, con su jefe, estaban tomados de la mano, riendo. Completamente inconscientes de que los estaba mirando, se sintió como un cuchillo en mi pecho. Saqué mi teléfono y les tomé una foto, ni siquiera sé por qué lo hice. Tal vez para demostrarme a mí mismo que era real, que no me estaba imaginando cosas. Luego, me fui. Mientras estaba sentado en mi auto, mirando la foto de mi esposa con otro hombre, sentí una ola de emociones. Ira, tristeza, incredulidad. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarla, cómo confrontarla, así que no lo hice, todavía no, en cambio. Abrí nuestro chat grupal familiar y envié la foto, solo la foto, con un simple título. Me alegra que estén disfrutando de la cena de chicas. Luego, apagué mi teléfono y conduje a la casa de mi hermano. No quería lidiar con las consecuencias todavía, no podía. No estaba listo. Esa noche, me quedé despierto en la habitación de invitados de mi hermano, mirando al techo, tratando de entender. Como mi vida se había desmoronado tan rápido, siempre me había considerado un buen esposo, un buen padre. Pero ahora, no estaba tan seguro. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi familia, se sentía como una mentira. No fui a casa esa noche, no pude. Después de enviar esa foto en el chat grupal familiar y apagar mi teléfono, conduje sin rumbo por un tiempo antes de finalmente detenerme en la entrada de la casa de mi hermano. Era tarde, pero me dejó entrar sin hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, se dio cuenta de que algo andaba mal, supongo que estaba escrito en mi cara. No le conté toda la historia entonces, solo dije que necesitaba un lugar para dormir por la noche. Me ofreció una cerveza, pero no estaba de humor, solo quería estar solo. Pasé la noche en su sofá, mirando al techo, sin poder dormir. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. ¿Seguía repitiendo el momento en que los vi juntos en el restaurante? La forma en que Jane le sonreía a su jefe, la forma en que se acercaban el uno al otro, tomados de la mano como dos adolescentes enamorados, ¿me enfermaba? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cómo había sido tan ciego? Y luego estaban Alice y Maddie, la forma en que me mintieron, tan casualmente, como si nada. Las crié para que fueran honestas, para que tuvieran integridad. Sin embargo, aquí estaban, ayudando a su madre a encubrir una aventura. Se sintió como una traición en un nivel completamente diferente. A la mañana siguiente, finalmente volví a encender mi teléfono. Inmediatamente se iluminó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Jane me había llamado docenas de veces. Alice y Maddie también me habían enviado mensajes de texto. No tenía la fuerza para leer todo a la vez. Así que lo hojeé. Los mensajes de Jane eran lo que esperaba. Por favor, llámame, puedo explicarlo. No es lo que piensas, necesitamos hablar. No escuché sus mensajes de voz, no podía obligarme a escuchar su voz. Sabía que solo me enojaría más. Los mensajes de Maddie fueron diferentes. Me envió un montón de mensajes de texto, disculpándose profusamente. Papá, lo siento mucho. Nunca debía verte mentido, me odio por lo que hice. Por favor, no me odies, ¿podemos hablar, por favor? Tengo tanto miedo de haber arruinado todo. Incluso hizo que su novio me enviara un mensaje de texto. Hola, soy Josh. Maddie está muy molesta y está teniendo un ataque de pánico. Tiene miedo de que nunca la perdones. Por favor, llámala. Tampoco le respondí. No sabía qué decir. Alice, por otro lado, era una historia diferente. Su mensaje de texto fue corto y frío. Papá, siento que te hayas enterado de esta manera, pero creo que estás exagerando. No arruines un buen matrimonio por un error. Exagerando. ¿Un error? Me hirvió la sangre. Esto no fue solo un error, fue una traición total, no solo por parte de Jane, sino también por parte de Alice y Maddie. Me mintieron, ayudaron a su madre a encubrir algo que destrozó por completo a nuestra familia. No pude evitar pensar en todas las veces que debieron haberme mentido en la cara. Cada vez que les preguntaba sobre sus planes y me decían que iban a cenar, sabiendo muy bien lo que Jane estaba haciendo realmente, cada vez que me sonreían, actuando como si todo fuera normal, mientras ocultaban la verdad, pasé la mayor parte del día revolcándome en mi propia ira y angustia. Mi hermano trató de hablar conmigo, pero aún no estaba listo para abrirme.
Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Por la tarde, decidí que no podía dejar pasar esto sin decir algo. Empecé enviándole un mensaje de texto a Maddie, lo hice corto. Maddie, te amo, pero lo que has hecho me ha dolido profundamente, necesito espacio para resolver las cosas. Ella respondió casi al instante, lo siento mucho, papá, nunca me perdonaré por esto, te amo mucho, no respondí. Luego, le envié un mensaje de texto a Alice. Alice, esto no es un error, es una traición de toda mi familia, por favor, no me contactes hasta que esté listo para hablar. Ella no respondió, pero sé que debió habérselo mostrado a Jane. Porque Jane comenzó a enviarme mensajes de texto poco después. No te desquites con las chicas, solo estaban tratando de protegerme, no querían hacerte daño. La ignoré, no me interesaban las excusas. Más tarde esa noche, finalmente le conté a mi hermano toda la historia, le mostré los mensajes, la foto, todo. Estaba furioso en mi nombre. Tienes que cortar con todos ellos, dijo. Claramente no te respetan, ¿por qué deberías mantenerlos en tu vida? Sus palabras me impactaron mucho, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero cortar con mis hijas, ese era un paso que no estaba seguro de poder dar. Esa noche, comencé a pensar en los próximos pasos. Sabía que mi matrimonio con Jane había terminado, no había vuelta atrás de esto, ni siquiera quería intentarlo, pero, ¿qué pasaba con Alice y Maddie? ¿Podría volver a confiar en ellas? ¿Podría volver a mirarlas de la misma manera, sabiendo lo que hicieron? Decidí que necesitaba tiempo, tiempo para pensar, tiempo para procesar, tiempo para descubrir cómo seguir adelante, pero una cosa era segura, mi vida tal como la conocía había terminado. Las consecuencias no solo llegaron como una bomba, persistieron, una lenta y sofocante quemadura. Para cuando regresé a la casa de mi hermano esa noche, ya no estaba enojado. Estaba entumecido. Toda emoción que había sentido antes, la ira, la incredulidad, la angustia, había dado paso a un peso sordo y aplastante en mi pecho. Era como si la vida que había construido, la que creía que era sólida como una roca, se estuviera derrumbando, y todo lo que podía hacer era mirar. Lo primero que noté cuando encendí mi teléfono fue el silencio. A pesar de todas las notificaciones y llamadas perdidas ese día, ahora no había nada nuevo. No más mensajes de texto frenéticos de Maddie, ni seguimientos de Alice, ni mensajes de voz de Jane. Era como si se hubieran dado cuenta de que no iba a responder y se hubieran rendido, o tal vez se estaban reagrupando, quién sabe. De cualquier manera, el silencio era inquietante. El silencio me dio tiempo para pensar, y eso no era bueno. Cuando la ira se fue, todo lo que quedó fue el dolor, las preguntas que seguían dando vueltas en mi cabeza como un tornado. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas veces me había mentido Jane en la cara? ¿Alguna vez Alice y Maddie se sintieron culpables por lo que estaban haciendo? ¿O era todo esto simplemente normal para ellas, traicionar a su padre para proteger a su madre? Me senté con mi hermano esa noche y le conté todo. No dijo mucho mientras hablaba, solo escuchó. Le conté sobre cómo encontré los mensajes de texto en el teléfono de Jane, las mentiras de Alice y Maddie, la foto que tomé de Jane con su jefe en el restaurante y la bomba del chat grupal familiar que lancé antes de desaparecer. Cuando terminé, se reclinó en su silla y negó con la cabeza. Eso es horrible, dijo, ni siquiera sé por dónde empezar. Es decir, siempre pensé que Jane era un poco, ya sabes, demasiado refinada, pero no pensé que haría algo como esto. Y las chicas, hombre, no sé, eso es simplemente, es bajo. Fue un alivio escuchar a alguien más decirlo en voz alta, para confirmar que no estaba exagerando ni perdiendo la cabeza. Pero no lo hizo más fácil. Mi hermano estaba furioso en mi nombre, lo que ayudó en ese momento. Pero la verdad era que no necesitaba su ira, tenía mucha por mi cuenta. Lo que necesitaba era claridad, un camino a seguir. No tenía ninguno. A la mañana siguiente decidí dejar de revolcarme y empezar a hacer algo. El primer paso fue poner en orden mis finanzas. No podía pensar en el lado emocional de las cosas si no me protegía primero. Pasé la mayor parte del día cancelando cuentas conjuntas, transfiriendo dinero a una cuenta separada a la que Jane no pudiera acceder y bloqueando cualquier cosa que pudiera estar en riesgo durante el divorcio. No iba a dejar que usara mi dolor como una oportunidad para tomarme por sorpresa, pero no se trataba solo de Jane. Mientras revisaba mis cuentas, no podía dejar de pensar en todo el dinero que había gastado o planeaba gastar en la boda de Alice, decenas de miles de dólares, perdidos, todo para una hija que me había mirado a los ojos y me había mentido, que había ayudado a su madre a traicionarme. El pensamiento me enfermaba. Hice una nota mental para hablar con mi abogada al respecto. Tal vez no podría recuperar ese dinero, pero seguro que no pagaría ni un centavo más. Por la tarde, estaba listo para dar el siguiente paso. Llamé a una abogada, bueno, a varias abogadas. En realidad,
Mi hermano me había recomendado que me reuniera con algunas antes de elegir una, así que pasé el resto del día sentado en oficinas, volviendo a contar la historia a extraños que se esforzaban mucho por actuar de manera profesional mientras juzgaban claramente la situación. Al final del día, había elegido a alguien, era dura, inteligente, y lo más importante, agresiva. Le dije que quería que esto fuera lo más limpio y rápido posible, pero también quería asegurarme de que Jane no se llevara nada que no mereciera. La abogada me tranquilizó, diciendo que había manejado muchos casos como este antes. Eso no me hizo sentir mejor, pero al menos sentí que estaba en buenas manos. Esa noche, mientras estaba sentado solo en la habitación de invitados de mi hermano, comencé a pensar en lo que quería decirle a Jane. No la había confrontado todavía, la había estado evitando, en parte porque no confiaba en mí mismo para mantener la calma y en parte porque no quería darle la satisfacción de explicarse. ¿Qué podría decir ella que hiciera que todo esto estuviera bien? Pero sabía que no podía evitarla para siempre. En algún momento, tendría que enfrentarla, y cuando lo hiciera, quería estar listo. No quería dejarme atrapar por sus excusas o sus lágrimas. Necesitaba mantenerme enfocado, recordarme a mí mismo por qué estaba haciendo esto. Escribí todo lo que quería decir, cada pregunta que quería hacer, cada punto que quería plantear. No sabía si realmente lo usaría, pero escribirlo me ayudó, me hizo sentir que tenía algo de control, como si no fuera solo una víctima en todo esto. Sin embargo, la parte más difícil fue pensar en Alice y Maddie. No había hablado con ellas desde que envié esos mensajes de texto, y no sabía si podría. ¿Cómo les hablas a tus hijas después de descubrir que te han estado mintiendo durante meses? ¿Cómo se empieza siquiera a reconstruir esa confianza? Quería creer que las disculpas de Maddie eran sinceras, que realmente lamentaba lo que había hecho, pero, ¿cómo podía confiar en eso? ¿Cómo podía confiar en algo de lo que dijera después de lo que había descubierto? Y Alice, su fría y desdeñosa respuesta me había destrozado. Siempre supe que era más cercana a Jane, pero nunca pensé que se pondría del lado de su madre en algo como esto. Sentí que había tomado su decisión, y no era yo. Esa noche, tomé otra decisión, no iba a acercarme a ellas. Si querían arreglar esto, tendrían que venir a mí, no iba a perseguirlas. Rogando por su perdón o sus explicaciones, ellas tomaron sus decisiones y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Mientras estaba acostado en la cama, mirando al techo de nuevo, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez desde que descubrí la aventura, no me sentí completamente perdido. Tenía un plan, no era mucho, y no arreglaría todo, pero era comienzo. Había terminado de ser la víctima. De ahora en adelante, iba a tomar el control. Después de 2 días de estar sentado en la habitación de invitados de mi hermano, esquivando llamadas y ordenando mis emociones, decidí que era hora de enfrentar a Jane. Evitarla no iba a cambiar nada, y tenía cosas que necesitaba decir, cosas que ella necesitaba escuchar. Le envié un mensaje de texto tarde esa noche: necesitamos hablar mañana a las 10 de la mañana en la casa. Ella respondió casi de inmediato: estaré allí, por favor, solo déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Qué había que explicar? No me interesaban las excusas ni las justificaciones a medias, pero no respondí. Pensé que me lo guardaría para cuando estuviéramos cara a cara. A la mañana siguiente, me levanté temprano y conduje hasta nuestra casa. Tan pronto como entré por la puerta, me invadió una ola de nostalgia y amargura. Este era nuestro hogar, el lugar donde construimos una vida. Criamos a nuestros hijos, celebramos cumpleaños, aniversarios y días festivos. Ahora, se sentía vacío, como si todo lo bueno que había sucedido aquí estuviera contaminado. Jane llegó justo a tiempo, entró nerviosa, con los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Sostenía su teléfono en una mano como si fuera un escudo, y noté que no llevaba puesto su anillo de bodas. Ese detalle dolió más de lo que debería. Gracias por aceptar reunirte, dijo en voz baja, parada justo dentro de la puerta como si tuviera miedo de acercarse más. No me des las gracias, dije. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. No. Estoy aquí para hacerte las cosas más fáciles. Eso marcó la pauta de la conversación. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos compartido innumerables cenas familiares. Comenzó a hablar de inmediato, diciendo todas las cosas que esperaba que dijera. No fue serio. No significó nada, fue un error. Se repetía, repitiendo las mismas frases trilladas, como si las decía lo suficiente, empezarían a sonar creíbles. Dije finalmente, interrumpiéndola. No quiero escuchar excusas, quiero respuestas. Me miró confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella vaciló. Unos meses. Inténtalo de nuevo. Su rostro se arrugó y susurró: casi un año. Un año.
Un año entero de mentiras. ¿Cuántas veces me había sonreído? Besado, me había dicho que me amaba, todo mientras me engañaba a mis espaldas. ¿Y las chicas? Pregunté, ¿cuánto tiempo lo han sabido? Jane hizo una mueca, sus ojos se movieron rápidamente, no todo el tiempo, se lo dije hace un par de meses. No quise involucrarlas, pero... Pero lo hiciste, la interrumpí, las hiciste parte de tus mentiras, ¿tienes idea de lo que eso me ha hecho? Ella comenzó a llorar, sollozando abiertamente, no quise que nada de esto sucediera, nunca quise hacerte daño. Pero era tan infeliz, espeté, mi voz resonó en la casa vacía, eras infeliz. ¿Así que decidiste destrozar a nuestra familia? Eras infeliz, así que me engañaste y arrastraste a nuestras hijas a tu lío. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Jane? Ella no respondió, simplemente se sentó allí, llorando entre sus manos, y por primera vez. No sentí lástima por ella, lo has arruinado todo, le dije en voz baja, no solo nuestro matrimonio, sino mi relación con Alice y Maddie. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ellas después de esto? ¿Cómo se supone que voy a mirarlas y no ver esta traición? No quería que te mintieran, susurró, no quería nada de esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué no acudiste a mí si eras tan infeliz? ¿Por qué no intentaste arreglar las cosas, en lugar de escabullirte a mis espaldas? Ella no tenía una respuesta, o tal vez la tenía, pero no importaba. Lo que dijera no cambiaría lo que había hecho. Después de un largo silencio, me puse de pie. Voy a solicitar el divorcio, dije, pronto tendrás noticias de mi abogada. Por favor, no hagas esto, suplicó. Poniéndose de pie también. Podemos solucionar esto, podemos arreglarlo, no hay nada que arreglar, dije. Tomaste tu decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Antes de irme, me volví hacia ella una última vez. Por cierto, no esperes que pague la boda de Alice nunca más. Puede pedirle a su jefe que pague la cuenta. Ya que ambos son tan buenos guardando secretos, su rostro se arrugó de nuevo. Pero no me quedé para ver su reacción. Al salir de la casa, me detuve en el pasillo. Mirando las fotos familiares que colgaban de la pared, allí estábamos, yo, Jane, Alice y Maddie. Sonriendo como la familia perfecta, solía amar esas fotos, ahora, se sentían como una broma cruel. Cogí la más cercana, una foto de nosotros en la graduación de la escuela secundaria de Alice, y la estrellé contra la pared, el cristal se hizo añicos y, por un breve momento, sentí una pizca de satisfacción, pero no duró. Mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de algo, esto era solo el comienzo, la confrontación con Jane había terminado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, todavía tenía que lidiar con Alice y Maddie. Todavía tenía que descubrir cómo seguir adelante, y todavía tenía que afrontar el hecho de que la vida que creía tener, la vida que había pasado casi 30 años construyendo, se había ido. La confrontación con Jane fue solo el primer paso, aclaró el aire, claro, pero no facilitó las cosas. En todo caso, hizo que la traición se sintiera más pesada, más real, la ira que sentía hacia Jane era aguda. Pero estaba enfocada, sabía lo que había hecho y por qué me iba. La situación con Alice y Maddie era más turbia. Eran mis hijas, mi propia sangre, pero la habían elegido a ella, el día después de que le dije a Jane que iba a solicitar el divorcio, decidí reunirme con Alice y Maddie por separado. No podía ignorarlas para siempre. Y no estaba listo para cortar con ellas por completo sin al menos escuchar su versión. Pero también sabía que esta no iba a ser una charla informal. La confianza entre nosotros estaba destrozada y necesitaba saber si quedaba algo que salvar. Empecé con Maddie. Siempre había sido la más emocional, y sus mensajes de texto en los últimos días habían rayado en lo frenético. Le pedí que se reuniera conmigo en un parque cerca de la casa de mi hermano. Cuando llegó, parecía que no había dormido en días, tenía los ojos rojos e hinchados, y no dejaba de juguetear con las manos. Tan pronto como nos sentamos en un banco, empezó a llorar. Papá, lo siento mucho, dijo con la voz entrecortada. No sabía cómo decírtelo, no quería hacerte daño. Entonces, ¿por qué me mentiste?, pregunté. Manteniendo mi voz tranquila pero firme, ¿por qué encubriste a tu madre? ¿Pensaste que no me enteraría? Ella negó con la cabeza, secándose los ojos. No fue así. Me contó cómo Jane le había contado sobre la aventura hacía un par de meses. Estaba enojada con ella. Pero me rogó que no dijera nada. Dijo que lo terminaría pronto, que era solo una fase, no sabía qué hacer. La miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Así que decidiste protegerla a ella en lugar de decirme la verdad? Pensé que iba a parar, dijo Maddie con una voz apenas audible. No quería destrozar a la familia. Si había una posibilidad de que arreglara las cosas, no sabía qué, y que llegaría tan lejos, eso no es suficiente.
Maddie, dije, no puedes excusar lo que hiciste diciendo que no lo sabías, sabías que me estaba engañando. Sabías que me estaba mintiendo, y lo aceptaste. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? Ella se derrumbó de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. Sentí una punzada de culpa al verla llorar. Pero no podía dejar que eso me ablandara. Esto ya no se trataba solo de la aventura. Se trataba del daño que todos habían hecho a mi confianza. No digo esto para castigarte, dije finalmente. Pero necesito que entiendas lo profundamente que me ha dolido esto. Ahora mismo, no sé si puedo confiar en ti. No sé si alguna vez podré confiar en ti como antes. Maddie asintió con la cabeza, temblando. Haré cualquier cosa para arreglar esto, papá, lo que sea, solo dime qué hacer. No tenía una respuesta para ella. Le dije que necesitaba tiempo y me fui. Mi reunión con Alice fue una historia completamente diferente. Le pedí que se reuniera conmigo en una cafetería, pensando que sería mejor hablar en un espacio neutral. Llegó 10 minutos tarde, luciendo impecable y serena, como si nada hubiera pasado. Solo eso me molestó. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras se sentaba. No perdí el tiempo. Alice, ¿por qué no me contaste sobre la aventura de tu madre? Ella suspiró, reclinándose en su silla. Papá, no quería involucrarme, es entre tú y mamá. Pensé que era mejor mantenerme al margen. Mantenerte al margen, repetí, alzando la voz. ¿No te mantuviste al margen, Alice? Me mentiste, la encubriste. Eso no es mantenerse al margen. Es elegir un bando. No estaba eligiendo bandos, dijo a la defensiva. Estaba tratando de mantener la paz. No quería empeorar las cosas. ¿Empeorar para quién?, pregunté. ¿Para mí o para tu madre? Norispan. Y yo con acento, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Alice, eres adulta, dije, pronto te casarás. Si tu prometido te hiciera lo que tu madre me hizo, ¿querrías que todos a tu alrededor mintieran y lo protegieran? ¿O querrías que alguien te dijera la verdad? Eso es diferente, dijo, con aspecto molesto. Mamá cometió un error. No significa que tengas que tirar todo por la borda. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. ¿Un error? ¿Eso es lo que crees que es esto? Es un error, dijo con firmeza. La gente comete errores, papá. No tienes que quemarlo todo hasta los cimientos por una mala decisión, repetí. Negando con la cabeza. ¿Te escuchas siquiera a ti misma? Esta no fue una mala decisión, fue una traición, por tu madre, por ti, por Maddie. Y estás sentada aquí actuando como si yo estuviera exagerando. No estoy diciendo eso, dijo rápidamente. Solo creo que estás siendo demasiado duro, estás herido, lo entiendo. Pero te arrepentirás de habernos excluido más tarde. Somos tu familia. La familia no se miente, dije. La familia no encubre a alguien que está destrozando todo. Tú y Maddie no solo me mintieron. Rompieron mi confianza, y ahora mismo, no veo. ¿Cómo puedo superar eso? Cruzó los brazos, con aspecto frustrado. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente nos vas a repudiar? ¿Fingir que no existimos? No lo sé, admití, pero no puedo fingir que no pasó nada, no puedo fingir que no me traicionaron. Nos sentamos en silencio durante unos minutos antes de que finalmente me pusiera de pie. He dicho lo que necesitaba decir, le dije, el resto depende de ti. No intentó detenerme cuando salí. Esa noche, me senté solo en la habitación de invitados de mi hermano, pensando en ambas conversaciones. Maddie parecía genuinamente arrepentida, pero no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarla por completo. Alice, por otro lado, era una historia diferente. Su negativa a reconocer la gravedad de lo que había hecho dejaba claro que no creía que estuviera equivocada. Por primera vez, consideré seriamente cortar con ambas en mi vida. No era una decisión que quisiera tomar. Pero la idea de tratar de reconstruir una relación con personas que me habían traicionado tan profundamente se sentía imposible. Esa noche, finalicé mi decisión, llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le dije que revisara mi testamento. Alice y Maddie debían ser eliminadas como beneficiarias. Todo, mis ahorros, mi fondo de jubilación, la casa, iría a parar a mi hermana y sus hijos. Siempre habían estado ahí para mí y sabía que no me traicionarían como lo habían hecho mis propias hijas. Cuando se lo dije a mi hermano, ni siquiera intentó disuadirme. Estás haciendo lo correcto, dijo. Tomaron sus decisiones, ahora pueden vivir con las consecuencias. La reacción fue inmediata. Maddie me llamó al día siguiente, llorando histéricamente. Papá, por favor, no hagas esto, dijo. Sé que metí la pata, pero te amo. No me importa el dinero. Simplemente no quiero perderte. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba, pero me mantuve firme. Maddie, siempre te amaré, dije.
Pero el amor no significa que pueda olvidar lo que hiciste, necesito tiempo. Tal vez algún día podamos reconstruir nuestra relación, pero ahora mismo, no puedo tenerte en mi vida. Ella siguió llorando, pero finalmente colgó. Alice, como era de esperar, adoptó un enfoque diferente. Me envió un largo correo electrónico acusándome de ser mezquino y vengativo, dijo que la estaba castigando por tratar de mantener la paz y que estaba arruinando su boda por algo que no tenía nada que ver con ella. No respondí, no tenía sentido. Jane también intentó intervenir, me envió un correo electrónico. Su tono refinado, cuidadosamente construido, me rogó que no excluyera a las chicas de mi testamento, alegando que no era justo castigarlas por los errores que ella había cometido. Incluso tuvo la audacia de sugerir que eliminarlas dañaría irreparablemente a la familia. Tampoco le respondí. A medida que pasaban los días, comencé a sentirme más ligero, la ira todavía estaba allí. Pero el peso de la traición ya no se sentía tan sofocante. Cortar los lazos no fue fácil, pero fue necesario. Necesitaba protegerme, no solo financieramente, sino también emocionalmente, por primera vez en semanas. Sentí que podía respirar de nuevo. Ha pasado un mes desde que las excluí de mi testamento. No he hablado con Alice ni con Maddie desde entonces, me he enterado por amigos en común que Alice está luchando por encontrar el dinero para cubrir los gastos de la boda que yo había estado pagando. No siento lástima por ella, tomó su decisión cuando eligió ponerse del lado de su madre, Maddie. Todavía pienso en ella, una parte de mí espera que algún día podamos reconciliarnos, pero solo si realmente entiende la profundidad de su traición. Hasta entonces, me estoy concentrando en mí mismo. Jane, ella no es nada para mí ahora, no me importa lo que haga o con quién lo haga, el divorcio sigue adelante y mi abogada me asegura que no obtendrá mucho, eso es suficiente para mí. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al excluirlas de mi vida. Pero luego me recuerdo a mí mismo una simple verdad, ellas tomaron sus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías, finalmente soy libre.